movimiento, las que transmiten potencia, tiene un sistema de acople, el embrague, y un sistema de parada, el freno. Lo que les propongo ver son embragues y frenos. En realidad, un embrague son dos masas, una masa de inercia I1 y otra masa de inercia I2, y cada una vamos a seguir admitiendo. ¡Qué increíble! García Yes. El embrague consta de dos masas en movimiento, una de inercia I1, otra de inercia I2, masa. Cada una gira con su propia velocidad angular. La de inercia I1 gira con velocidad angular W1 y la de masa 2 gira con otra velocidad angular que puede ser distinta, W2. Cada una, en el momento en que están sin acoplarse, cada una de ellas posee su propia velocidad angular. En consecuencia, en el momento de acoplarse, se genera una gran fricción entre alguna parte de las masas rotatorias, y esa gran fricción genera una gran cantidad de calor. Y ya que se encuentran girando a distintas velocidades angulares, en el momento del acople, ambas igualan sus velocidades angulares. Esa es la misión del embrague. La misión del embrague es acoplar dos masas en movimiento que giran a distintas velocidades angulares, y de tal forma que luego del acople, ambas igualan sus velocidades angulares. Es necesario, para analizar el funcionamiento de este sistema, el sistema de embrague, es necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Lo primero, la fuerza que se ejerce, la fuerza de acople. ¿Qué mecanismo voy a emplear para poder acoplar las masas que giran a distintas velocidades angulares? El momento rotacional que se ejerce, una de ellas, al acoplarse, brindará su momento rotacional a la otra masa. La pérdida de energía en forma de calor, porque si se pierde mucha energía en forma de calor, quiere decir que el sistema es ineficiente, porque el calor es energía, y si se pierde energía, decae el rendimiento. Y obviamente el incremento de la temperatura. Ese es un punto vital, un aspecto vital, porque si se incrementa mucho la temperatura en la superficie de acople, esa temperatura jamás debe sobrepasar la temperatura que resisten los materiales que forman parte del sistema de acople. Esos serían los 4 aspectos fundamentales que es necesario, la verdad, conocer claramente: la fuerza, el momento rotacional, la pérdida de energía en forma de calor, y por último, la temperatura en la superficie de acople, que jamás, vuelvo a repetir, debe sobrepasar la temperatura que admite el material del cual están hechas dichas superficies de acople. Existen muchos tipos de embrague, una infinidad increíble existen de tipos de embrague, son muy comunes. El caso más típico que ustedes pueden conocer es el embrague del automóvil. Este es el caso de un embrague de zapatas internas expansibles. Esta pieza de acá es la zapata. Está hecha de un material fenólico, recubierta de un material fenólico, y tiene un sistema que expande la zapata y logra
acoplarse a un volante que es hueco, porque esto está dentro de esta gran masa giratoria. En el momento del acople, esta gran masa giratoria brinda su energía al sistema que tiene la zapata. Se llama embrague de zapata interna porque las zapatas van dentro del sistema, y expansible porque las zapatas se abren, se expanden para poder acoplarse a la gran masa rotatoria. Pueden ser embragues magnéticos, donde se hace circular por una serie de bobinas una intensidad eléctrica, y esa intensidad eléctrica genera un gran campo magnético, y ese gran campo magnético se acopla a otra masa giratoria y la arrastra. Este sistema es muy común, la verdad, cuando deseo comandar a distancia. De acuerdo a cómo yo varío la intensidad que circula por las bobinas, el campo magnético se magnifica y el acople va a ser riguroso. Si es que envío una pequeña intensidad de corriente, el campo magnético va a ser muy pequeño, y si bien puede arrastrar esta masa que genera el campo magnético a la otra, obviamente va a haber un resbalamiento porque no alcanza a arrastrarla a la misma velocidad que ella gira, y de esa manera, regulando la intensidad de corriente, yo puedo hacer menos o más riguroso el acople. Este sistema es el sistema usado en muchos mecanismos y se conoce con el nombre de zapatas externas. Fíjense, la zapata está por fuera de la masa rotatoria, y en todo caso, en el momento del acople, si esta masa está rígida o está sin movimiento, frenará la masa gris que gira. Se llama de zapatas externas contractibles. ¿Por qué? Porque la zapata está por fuera del mecanismo y se acopla, ¿no es verdad?, contrayéndose hacia el centro. De todas maneras, me olvidaba decirle de que en este caso, cuando la velocidad de alguna de las masas es cero, entonces se llama freno. Porque obviamente si una está sin movimiento, la otra, en el momento del acople, va a disminuir su velocidad angular hasta que ella sea cero, frena. Otro sistema es el sistema de cinta. Yo tengo una masa rotatoria, en este caso está girando a una velocidad horaria, y tengo una cinta, una correa que está anclada en un punto, tironeo del extremo de la cinta o de la correa y promuevo una acción de frenado. Este sistema es muy empleado en las máquinas utilizadas en la construcción. Si yo quiero magnificar la fuerza P2, hacerla más rigurosa, no simplemente tironearla con mis manos, puedo utilizar un sistema de palanca. Y aprovecho la rigurosidad del acople. Puede ser de elementos cónicos, donde yo tengo un cono, como pueden observar acá, un cono que gira con una cierta velocidad angular. Ese cono no está unido físicamente a un plato. Ese plato está recubierto de material antifricción. Cuando este resorte, que es muy de una gran fuerza de expansión, presiona este cono respecto a este vaso o a esta taza, en definitiva, este plato penetra y se acopla. Si yo a través de algún mecanismo logro retirar este plato de izquierda a derecha, el mecanismo se desacopla. Este era el antiguo embrague del automóvil. Se inició el automóvil de esa manera, pero tuvo muchísimos problemas y la superficie de acople era muy pequeña y era necesaria una intensísima fuerza de acople, y por otra parte era necesario, o sea, se generaba una gran cantidad de calor que no podía ser disipada por la pequeña superficie de contacto.
Otro sistema es el que se usa en el automóvil, el sistema disco. Yo tengo dos masas, esta gira a una determinada velocidad angular y esta otra no gira, resbala sobre un cojinete, sobre un eje. No existe una conexión física entre la parte de la derecha y la parte de la izquierda. La que rota es la parte de la izquierda. De esa manera arrastra, ¿la verdad?, esta parte de acá, que gira libremente sobre el eje. Si hay un resorte a través de un diafragma que acopla un disco, entonces inmediatamente se va a comunicar, ¿la verdad?, el esfuerzo de ambas masas al disco. El disco tiene una alma metálica y esa alma metálica está conectada a un sistema que tiene un estriado que está anclado al eje que debe girar. Cuando el resorte apega, hace las veces de prensa, acopla ambas masas al disco y el disco transmite al eje conducido la fuerza rotatoria. Este es el típico embrague del automóvil. Lo podemos ver acá. Ustedes tienen una persona que está cómodamente instalada en un vehículo. En ese caso, el motor estará girando, produciendo una gran energía. El motor eléctrico, el motor de combustión interna, gira. En el momento que gira, él gira libremente arrastrando este cono. En ese momento, este señor pisa el freno del embrague y al pisar el freno del embrague, este plato de acá se apega a este cono. Y de esa manera, ¿no es verdad?, se transmite el movimiento a la caja de cambio y obviamente a través del puente trasero se comunica a las ruedas y a través de la caja de cambio, mediante un sistema cardánico, se comunica al puente trasero. En el momento que el señor deja de pisar el embrague, él se desacopla. Bien, o mejor dicho, cuando el señor pisa el embrague, él más bien se acopla. Perdón, él se desacopla. Estoy diciendo mal. Pisa el conductor el embrague y se retiran, quedan libres de girar cada uno a su cierta velocidad, tanto el cono como el plato. Deja de pisar el embrague y se acopla. Quiere decir que es al revés para aquellos que manejan. Cuando yo piso el embrague, estoy desembragando. No es como me dicen que estoy embragando. Piso el embrague y libero el movimiento del motor respecto de la caja de cambio y del puente trasero. Dejo de pisar el embrague y el sistema queda acoplado y el motor transmite su potencia rotatoria al puente trasero y a la rueda. El concepto es que decimos nosotros está errado. Pisamos el embrague y decimos que estamos embragando y sin embargo estamos desembragando. Acá podemos ver los componentes, después lo vamos a ver con mayor detenimiento, los componentes de un embrague a disco. Esta parte de acá se conoce con el nombre de prensa de embrague, es la que presiona el disco respecto al volante. Y este de acá se conoce con el nombre de disco de embrague, que está recubierto, remachado, como pueden observar acá, tiene en ambas caras un material fenólico sobre un alma metálica, un alma de acero. Un sistema tan sencillo, y a la vez también es complejo, ¿verdad?, que tiene una altísima precisión, son milímetros para lograr acoplar y desacoplar. Y vamos a ver quién más entró. Molina Becerra. Es altísimamente efectivo porque tiene una gran superficie de rozamiento y una gran superficie de disipación del calor, y en consecuencia, si se genera mucho calor, la temperatura, como hay una gran superficie que lo disipa, la temperatura no sube excesivamente, no se embroma el material fenólico ni los componentes metálicos del sistema de embrague. Aquí tenemos de varios discos, tiene esta gran posibilidad. La maquinaria pesada
posee un sistema de embrague a disco donde son varios los discos en funcionamiento, multiplicando la superficie posible de fricción y multiplicando la superficie de disipación del calor, que es algo vital, que debe ser muy bien estudiado. Ven acá, tiene 1, 2 discos y una prensa, la roja es la prensa de embrague a diafragma. Se usa muchísima maquinaria pesada, maquinaria agrícola, la verdad, es un sistema vital. En el automóvil sería impensable no tener embrague. Obviamente, aquellos vehículos que tienen caja automática, el embrague está incluido dentro de la caja. Está viendo la marcha del vehículo y desacoplando y acoplando, la verdad, el esfuerzo del motor según el giro del motor y según la potencia que despide el motor. Aquí tenemos el embrague de una moto, y en este caso no necesita una superficie continua porque el peso, la masa de la moto es pequeña y entonces el contacto se propicia a través de superficies menores que si fuese continua, porque la generación del calor no es cuantiosa. Aquí tenemos un embrague hidráulico que es muy usual en la maquinaria de construcción, en los vehículos oruga, en los tractores oruga, la maquinaria agrícola también. El acople es, ¿verdad?, a través de una turbina que impulsa las partículas, le comunica su energía, la turbina gira a una gran velocidad, impulsa al fluido, las partículas del fluido hidráulico, esas partículas chocan contra un aletado de álave y lo hacen girar. Este acople es extremadamente riguroso, pero solamente se utiliza cuando el esfuerzo a transmitir es muy, pero muy grande. No se justifica en el freno o el embrague del automóvil. Más embragues. El volante, sin embargo, no es más que una sola masa cuya inercia y que gira con una velocidad rotatoria tita. Quiere decir de que en el momento de recibir energía, como T sub I, incrementa su velocidad y acumula la energía recibida. De esa manera, cuando deja de recibir energía, él despide la energía acumulada hacia el usuario. Mucho, no mucho. La totalidad del sistema del automóvil, o lo que es lo mismo, la totalidad de los vehículos, ya sean turísticos o industriales, ya sean autos, camiones, tienen un volante. Porque deben saber ustedes que el motor de combustión interna es para nada. Solamente tiene un rendimiento entre el 27 y el 30% en el mejor de los casos, quiere decir de los 100 bolivianos que ustedes le echan gasolina, solamente entre 25 y 30 bolivianos utilizan. El resto se pierde irreversiblemente. Pero el motor de combustión interna, uno solo de los ciclos, si es de 4 tiempos, es un ciclo activo. Es el ciclo de explosión o expansión. Cuando la mezcla de gasolina más aire explota. Esa explosión comunica al pistón su fuerza, va su energía, por la generación de una gran cantidad de gases a alta temperatura, mueven el pistón mueve la biela mueve el cigüeñal mueve la rueda. Bien, pero como es una sola la carrera que sirve, las otras son preparatorias, debe haber energía remanente para poder completar esos 4 ciclos, que son el ciclo de admisión, el ciclo de compresión y el ciclo de escape. El único servible es el ciclo de explosión en motor de 4 tiempos. ¿Ven? Que es el volante, un acumulador de energía. Las consideraciones generales para el análisis son, lo primero que se debe hacer son 3 puntos. Se debe estimar la distribución de la presión sobre la superficie que fricciona. ¿Cómo está distribuida la presión? Sobre toda la superficie que va a friccionar.
Como segundo punto, se debe hallar una relación entre la presión máxima y la presión en un punto cualquiera. Debo indagar si la presión es la misma, si varía y mediante qué ley es la variación. Y el tercero es aplicar la regla de la estática física 100 para poder encontrar las fuerzas de aplicación para accionar el mecanismo y el momento rotacional. Y por otra parte, las reacciones en los apoyos. Para lo cual vamos a hacer un pequeño ejemplito. Yo tengo acá esto nunca supe cómo sacarlo. Tengo una palanca que va a terminar en su parte inferior bañada, o lo que es lo mismo, forrada de un material fenólico, y tengo una superficie que se desliza de izquierda a derecha. Bien, de esa manera yo pretendo ejercer una acción de embrague o freno. Quiero variar el movimiento de esta superficie en movimiento, para la cual sobre este brazo que está apoyado en un punto A, aplico una fuerza F. Esa fuerza F, por la ley de acción y reacción, va a tener una normal a la superficie. Se va a generar una normal a la superficie en contraposición a la fuerza F. Pero como esta superficie que está en movimiento generará una fuerza de roce, y esa fuerza de roce va a ser el coeficiente de roce por la normal. El paso 1 sería preguntarme cómo sería la distribución de la presión en la superficie. Como en la superficie de contacto es muy pequeña, o la zapata es muy pequeña, vamos a suponer que la presión se distribuye, la presión que ejerce la fuerza F se distribuye uniformemente sobre la superficie. Quiere decir que la presión es la misma. En ese caso, la presión en un punto cualquiera va a ser igual a la presión máxima, porque la presión es la misma. La presión en un punto cualquiera será igual a cualquier otra de las presiones sobre la superficie, que es la misma, igual entre ellas la presión máxima. Como paso 2 es cómo además, una vez sacado esta conclusión, que la presión en punto cualquiera es igual a la presión uniforme, recién es lícito, la verdad, reemplazar la fuerza normal por la presión por el área. Área será el área de la superficie de roce, este negrito. Ya sé que la normal va a ser igual a la presión máxima, o la presión por el área, como la presión es la misma, va a ser igual a la presión máxima por el área. Y luego de eso voy a aplicar las ecuaciones de la estática. Tomo momento respecto al punto A. Bien, si tomo momento respecto al punto A, voy a tomar el momento de toda la fuerza. Va a ser F por esta distancia, F por B. Menos N por B, menos N por B, por esta distancia. Y Fn por A. F por N por A. Donde N por A es la fuerza normal. ¿De acuerdo? Multiplicada por el coeficiente de roce será la fuerza de roce. Por eso he puesto acá F por N por A. F por N, la fuerza de roce, A es su brazo de la palanca, igual a 0. De ahí despejo F sub B. Saco factor común N, me va a quedar que F por B es NB menos FA, y sustituyo el valor de N por PA por A. Y paso a dividir el B. De esa manera, la fuerza, que es importantísimo, que yo debo aplicar para conseguir la acción de frenado o de embrague, está en función de la presión, en todo caso, la presión máxima admisible que admite el material, del área de la superficie de contacto y de las condiciones geométricas B
A y B, y del coeficiente de roce. ¿De acuerdo? Luego saco, determino las reacciones en los apoyos, las reacciones acá. Es necesario determinar las reacciones en la articulación RY y RX, debido a que debo elegir el diámetro del pasador, sobre el cual puede bascular esta superficie. Para elegir el diámetro del pasador debo encontrar las fuerzas que actúan sobre el pasador. Tomo sumatoria según el eje X igual a 0, me va a quedar RX menos FPA, PA por A, menos el coeficiente de rozamiento por la normal. Esta, acá, según el eje X. Las otras no tienen componentes según el eje X, ¿de acuerdo? Y eso debe ser igual a la componente según el eje X en la articulación. En el eje Y va a ser la componente según el eje Y, va a ser igual a dos fuerzas. Una, PA por A, que es la normal, y la otra, menos F, menos F. De esa manera tengo las reacciones en los apoyos, algo vital porque yo debo conocer, me va a permitir calcular, me va a permitir elegir el material, elegir las dimensiones del material que aguanten esas reacciones en los apoyos, en otras palabras, dimensionar la articulación. Ahora bien, si analizamos esta, es que F es igual a PA por A multiplicado B menos FA. En algún momento A puede crecer tanto que este término que está a la derecha se va a hacer muy próximo a B. Entonces la fuerza de aplicación sería 0. Es algo que debo evitar porque si no, en ese caso se llama autotrabamiento. El sistema permanentemente estará embragado y la mayoría de las veces esa no es la función del embrague, que esté permanentemente embragado o permanentemente frenado. No sirve para nada, salvo que yo quiera que así sea. Entonces, las dimensiones propias B y A son fundamentales, porque puede ser de que este término entre paréntesis se anule y la fuerza de aplicación se anula, entonces no se necesitaría fuerza de aplicación, esta fuerza. Y en consecuencia, el sistema estaría permanentemente embragado. Esta condición se llama de autotrabamiento y hay que escaparle. Hay que jugar con Bella. El embrague y freno de tambor con zapatas internas expansibles tiene esta configuración. Es un tambor. Dentro del tambor existen zapatas. Las zapatas pueden estar articuladas en estos puntos, ¿no es verdad? Y las superficies de fricción que entran en contacto son fundamentales. Toda esta superficie que va a friccionar es fundamental. Los medios para transmitir la fuerza para que se produzca la acción de embrague. Hay que calcular si la fuerza es grande, si la fuerza es pequeña. Y el mecanismo de operación. ¿Quién va a enviar la fuerza? Existen de varios tipos. Hay de expansión directa, ¿no es verdad? O sea, el mismo tambor de la polea motriz se usa en las máquinas de herramientas, excavadoras y máquinas textiles. La misma polea, la transmisión de los esfuerzos elevados y requieren una gran fuerza de conexión. Hay embragues centrífugos, ¿verdad?, que son utilizados especialmente para transmitir esfuerzos de motores eléctricos. Ustedes saben que los motores eléctricos, especialmente los motores aquellos que son de fase partida, el motor jaula de ardilla, el motor asincrónico, es un motor que tiene bajísimo par de arranque. Y en el momento de arrancar consume una gran cantidad de energía, como 5 veces más energía que en la explotación de régimen. En el momento de arranque, en el momento de transmitir un esfuerzo, el motor de fase partida, el motor asincrónico, es panadísima. De esa manera no puede estar
acoplado permanentemente, se usa un sistema de embrague centrífugo, donde tengo después de que gira a una cierta velocidad, recién se acopla. Cuando esa velocidad es cercana a la velocidad de régimen del motor eléctrico, recién se acopla. Y de esa manera yo evito un montón de contratiempos. Se utilizan, ¿no es verdad?, para operaciones automáticas. Los embragues magnéticos ya lo habíamos visto, se usan para control remoto, son para comandar a distancia. Y el embrague neumático hidráulico se usa para máquinas que están lejos del comando, ya sea automático o el comando del operador. Se usa normalmente aire comprimido en el caso de que estuviese muy lejos. El aire comprimido aplicará a través de un sistema la fuerza necesaria para el embrague o freno. Es el caso de los grandes camiones. Los grandes camiones, si ustedes se acercan a uno de ellos, esos que están llevando caña o están transportando lo que tienen tráiler, van a ver como un resoplido cada vez. Están comandando los frenos a través de un sistema neumático, aire comprimido. Los trenes funcionan con aire comprimido. Y el automóvil funciona con un sistema hidráulico, pero ustedes lo comandan a distancia, lo comandan desde la cabina del vehículo. En los vehículos pequeños, el embrague el recorrido del fluido hidráulico es muy corto, es factible y está permanentemente conectado. Pero en un gran camión que tiene un acoplado, el acoplado siempre es removible del camión. Él puede tomar cualquier acoplado. Y el sistema de acople en un sistema de embrague a aire comprimido es mucho más fácil, no importa que se fugue algo de aire, pero el sistema hidráulico es inviable porque las conexiones deben ser completamente estancas y eso no se logra a grandes distancias. La respuesta es muy tardía, en cambio en un sistema neumático la respuesta es muy rápida. Fíjense que desde el camión el chofer comanda los frenos de todas las ruedas del camión, desde las traseras hasta las delanteras. Ese es el sistema que se usa, obviamente, en todos los ferrocarriles, tanto de carga como de pasajeros. Vamos a estudiar entonces el sistema donde yo tengo una zapata. Esa zapata está articulada en el punto A. Voy a tomar un pedacito de longitud R diferencial de θ. Θ es el ángulo donde se inicia ese pedacito que yo deseo tomar. La longitud de ese pedacito es R diferencial de θ. Θ es el ángulo desde la horizontal hasta el punto donde yo deseo hacer el estudio. Y la zapata no cubre toda la superficie, sino que la zapata se acaba en un ángulo θ sub 2. A es la articulación de la zapata, ella puede girar desde A. F es la fuerza de aplicación del embrague, fuerza de trabajo en el extremo libre de la zapata F. La presión en la articulación obviamente es nula. No se ejerce presión en la articulación, ¿verdad? Y la distribución, dado que la zapata es extremadamente larga, no es uniforme. Debo encontrar entonces una relación entre la presión en un punto cualquiera y la presión máxima. Bien, de esa manera, si llamo P la presión para el ángulo θ, P sub A la presión máxima, habrá una relación, hago una simplificación y digo que esta distancia vertical, la verdad, está en función de la presión, o mejor dicho, que la presión está en función de esta distancia vertical. O lo que es lo mismo al seno del ángulo, en este caso el ángulo θ. Entonces hago la simplificación que la presión en un punto cualquiera dividido el seno donde esa presión se produce para el punto cualquiera va a ser igual a una relación de la presión máxima dividida el seno del ángulo donde se produce la presión máxima. De ahí despejo P.
P, ¿no es verdad? Va a ser igual a esta P sub A, este seno de tita, dividido seno de tita sub A. Encontré el primer paso, encontré una relación entre la presión y la presión máxima. La presión a un punto cualquiera, di el primer paso y la presión máxima. El otro paso es hacer el análisis ya del sistema completo. Aquí tengo el sistema completo, tengo la zapata de, interna expansible que puede girar alrededor de un punto A, y para hacer la acción de embrague debo aplicar una fuerza F que está descompuesta en sus dos componentes, la vertical y horizontal. Las reacciones en el apoyo, que en todo caso es el punto A, el punto de articulación según el eje X será RX, según el eje Y será RY. Tomo un ángulo θ cualquiera y hago el análisis. En ese caso, el diferencial de N, este de acá, que es la reacción en este punto cualquiera a la fuerza F en ese punto cualquiera, va a ser igual a área por presión. Pero el área, si le saco un pedacito a esto, va a tener un ancho que es B y una longitud que es R por tita, ¿verdad? O R por diferencial de tita, para ser más exacto. Entonces dN va a ser igual a la presión en un punto cualquiera por B por esta superficie de acá, la rojita. B por R diferencial de tita. Esta longitud por este pedacito, el ancho de la zapata. Reemplazo en dN, ¿no es verdad? El valor, reemplazo acá el valor de dN. Me va a quedar que P es igual a PA seno de tita dividido seno de tita sub A, la relación entre la presión y la presión máxima, y por último me va a quedar que dN, reemplazando este P, acá, me va a quedar que es PA B por R seno de tita dividido seno de tita sub A por diferencial de tita. Ese es el valor de dN. Ahora voy a calcular los momentos. Toda esta serie de pasos me han permitido calcular una relación para el diferencial de la normal. Pero voy a tomar momentos. Acá hay tres momentos. El momento que ejerce la fuerza F, el momento que realiza dN y el momento que realiza la fuerza de roce, que es F por dN. ¿De acuerdo? F por dN es la fuerza de roce. Entonces, voy a tomar momento primero, ¿verdad?, de la fuerza de fricción. Aquí tengo la fuerza de fricción F por dN por su brazo de palanca, que es R menos A coseno de tita. Entonces, el momento de la fuerza de roce va a ser igual a la integral de F por dN, que es la fuerza de roce, por su brazo de palanca, R menos A coseno de tita. Bien, aquí reemplazo dN. Esta F es esta F. Este dN es este paréntesis. Este paréntesis. R menos A coseno de tita permanece dentro del otro paréntesis. Saco fuera de la integral las que son constantes. F puede salir fuera de la integral, B es una constante, sale también fuera, R, que es el radio, sale fuera, P sub A también sale afuera, el seno de tita sub A sale afuera, y solamente me va a quedar la integral afectando a seno de tita, que multiplica, seno de tita que multiplica R menos A coseno de tita por diferencial de tita. El diferencial de tita es aquel que me está afectando las variables de toda esta relación. Y voy a integrar entre tita sub 1 y tita sub 2. ¿Quién es tita sub 1? Tita sub 1, ¿no es verdad?, es el lugar donde empieza el material antifricción, porque habíamos dicho que en la articulación la presión es 0. Y es inoficioso poner material antifricción porque la presión es 0, no va a ejercer acción de embrague. El material fricativo de fricción empezará
en un ángulo tal como θ sub 1 y concluirá en un ángulo tal como θ sub 2. Desde acá hasta acá habrá material antifricción. Esos son mis límites de integración y de acuerdo al valor, ¿verdad? Después de resolver esta integral, podré encontrar el momento que ejercen las fuerzas de fricción. El momento que ejerce las fuerzas normales va a ser AdN por su brazo de palanca hasta la articulación, que es A seno de θ. dN por A seno de θ. Reemplazo dN, este A seno de θ permanece invariable, saco fuera de la integral las que son constantes y me va a quedar que esta expresión de la integral también va a variar entre θ1 y θ2 y va a afectar la operación integral al seno cuadrado de θ por diferencial de θ, seno cuadrado porque seno por seno, seno cuadrado. De esa manera obtengo el segundo momento, que es el momento de la fuerza normal. Ahora el momento de la fuerza de trabajo va a ser F por C. A ver, veremos. Acá va a ser F por su brazo de palanca hasta la articulación, que es C. F por C. Y hago sumatoria de momento. El momento total menos el momento de la fuerza normal más el momento de la fuerza de Rosse igual a 0, de lo cual despejo el momento de la fuerza total. Reemplazo este momento por su expresión, que es F por C. Y último me queda algo fundamental que me dice que la fuerza de acople y desacople que yo debo aplicar en el embrague es igual al momento de la fuerza normal menos el momento de la fuerza de roce dividido C, donde C es la distancia desde la aplicación de la línea de acción de la fuerza para lograr la acción de embrague hasta el punto A. Todo mensurable, todo medible. Hay que cuidar, ¿verdad? Esta F no puede ser 0, ni puede ser nula tampoco. Siempre hay que cuidar que el momento de la fuerza normal sea mayor que el momento de la fuerza de roce. ¿De acuerdo? De eso he podido conseguir el momento de la fuerza de trabajo. Pero aún me faltan conocer las reacciones en los apoyos, para lo cual hago sumatoria tanto sobre el eje X como sobre el eje Y. Vamos a ver quién tiene sumatoria sobre el eje X. RX, F sub X va a tener sumatoria sobre el eje X. R sub X va a tener sumatoria sobre el eje X. La componente según el eje que de dN es dN por el coseno del ángulo θ. ¿No es verdad? Y la componente según el eje X de la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce, que es F dN por el seno del ángulo θ. De esa manera hago la sumatoria. Están todas acá. Reemplazo los dN y obtengo esta expresión. Para la reacción Rx en la articulación según el eje X y según el eje Y. Fíjense que es todo un proceso de cálculo que ustedes tienen que justificar en el examen. Tienen que conocer cómo se llega al momento. Yo les puedo preguntar cómo calculan el momento de la fuerza de fricción, cómo calculan el momento de la fuerza de roce. Y ustedes en el gráfico que yo se lo voy a presentar, me tienen que justificar cada uno de los conceptos. El momento aplicado en el tambor va a ser respecto al centro del sistema. dN no tiene momento, porque la línea de acción de dN pasará por el centro. La única que va a ejercer momento es la fuerza de roce, que obviamente es tangencial a la superficie de rozamiento. De esa manera puedo calcular el momento aplicado al tambor, que es la integral, ¿no es verdad?, de la fuerza de roce, que es F por dN por su brazo de palanca. La distancia desde acá hasta acá es R, el radio del sistema. Reemplazo dN y obtengo esta expresión. ¿De acuerdo? Este T es el momento que ejerce el mecanismo con la aplicación de la fuerza F. Con eso entonces
quedaría completo el análisis de si cambia de sentido, tan solo cambia el signo de la expresión. Esta, en el anterior caso, cuando el sentido de rotación era horario, si cambia antihorario, observen acá, cuando el sentido de rotación era horario, obviamente era F Mn menos Mf menos Mf dividido C. Cuando cambia el sentido de rotación de horario a antihorario, ¿no es verdad? Lo que cambia es el signo y en vez de ser menos es más. Y todas las otras expresiones también cambian de signo, tanto Rx como Rf. Es el único cambio. Cuando es de zapata externa contractible, no vamos a hacer el análisis, es muy similar. Lo van a tener en el apunte, simplemente le he traído esto por lo ingenioso. Yo tengo un sistema rojo que gira a una cierta velocidad angular, lo quiero acoplar a un sistema como el gris que gira a una velocidad angular distinta. Yo tengo en el sistema rojo rotativo, tengo un fuelle que está recubierto por material antifricción. Si quiero acoplar el sistema rojo con el sistema robusto gris del centro, entonces inflo el fuelle y de esa manera el sistema rojo arrastra al sistema gris. Hinchando simplemente se hace un acople muy riguroso entre los dos sistemas. Este es un sistema muy usual para ser comandado a distancia, porque si yo voy a inflar este fuelle necesito aire comprimido y yo quizás de una cuadra mando una señal eléctrica para que este fuelle se infle y de esa manera eso se logra abriendo simplemente una válvula. Yo pulso acá un botón, se abre la válvula, pasa el aire comprimido que infla el fuelle y se acopla el sistema de embrague. Bien, otro sistema que es muy usual, pero no tan extendido como el que hemos detallado, que es el sistema de freno del automóvil que hemos detallado, es el sistema de embrague y frenos a cinta. En este caso yo tengo un tambor que va a girar con un sentido de rotación horario y deseo hacerle variar el movimiento, la velocidad de rotación a este tambor. De esa manera lo envuelvo con una cinta donde la cinta está anclada en un extremo, un punto fijo. Y del otro extremo yo tironeo, y si yo tironeo, la fricción de la cinta hará que este sistema gris varíe su velocidad angular. Obviamente, en todo caso, P1, P2 va a ser menor que P1. Vuelvo a repetir, P2 va a ser menor que P1 porque a P2 del hecho de tironear de este extremo se le suman todas las fuerzas fricativas. Entonces P1 es mayor que P2. Saco un pedacito de este sistema, ese pedacito será diferencial de tita. Este será el diferencial de tita. ¿De acuerdo? Ese diferencial de tita, tendrá una longitud diferencial de tita por R. Como P1 es mayor que P2, en un pedacito va a ser P más diferencial de P. Y del otro lado simplemente P. De aquí tironeo es P. De aquí se incrementa en un diferencial de P. Y hago sumatoria sobre el eje Y. En todo caso, me va a quedar P más diferencial de P. Estamos haciendo la sumatoria esta. Sumatoria según el eje Y va a ser multiplicado por el seno de diferencial de tita sobre 2. Este ángulo de acá, que es diferencial de tita sobre 2. Más P por el seno de diferencial de tita sobre 2, porque estoy haciendo sumatoria respecto al eje Y, menos el diferencial de n, que va a ser igual a 0. F por dn no tiene componente según el eje Y. Pero para ángulos muy pequeños, he tomado apenas un diferencial de tita, el seno del diferencial de tita es directamente igual al diferencial de tita sobre 2. De esa manera, ¿la verdad?
Yo tengo P más diferencial de P, diferencial de tita sobre 2, más P diferencial de tita sobre 2 igual a diferencial de N. Multiplico P por diferencial de tita sobre 2, más diferencial de P por el diferencial de tita sobre 2, más P por el diferencial de tita sobre 2 igual a dn. Pero en este caso, observen ustedes que si en este caso P diferencial de tita sobre 2 más P diferencial de tita sobre 2 es 2 veces P diferencial de tita sobre 2, o lo que es lo mismo, este 2 se va con ese 2, me va a quedar P diferencial de tita. Y este término se anula o se desprecia, porque la multiplicación de dos diferenciales que son términos muy pequeños tiende a cero. Y en consecuencia me queda que dn es igual a P por el diferencial de tita sobre 2. Encontré una expresión para el diferencial de la normal. Hago la sumatoria según el eje Y. Según el eje Y va a ser la misma, pero nada más que multiplicada por el coseno. Y en vez de el diferencial de n no tiene componente según el eje X, pero sin embargo tiene componente F por diferencial de n. ¿No es verdad? Todo multiplicado por coseno, la anterior expresión, y F diferencial de n igual a 0. Pero para ángulos pequeños, el coseno de diferencial de titas, para un ángulo muy pequeño, para un ángulo diferencial, el coseno es prácticamente igual a 1, porque el coseno de 0 es 1. De esa manera, me va a quedar que el diferencial de P, ¿no es verdad? Quiere decir de que este se vuelve 1, este se vuelve 1, este P menos P sería igual a 0, este coseno de tita se vuelve a 1, y me queda este diferencial de P y este F diferencial de N igual a 0. De aquí despejo diferencial de P, que es F por dn, y reemplazo el valor de dn ya obtenido, y me va a quedar el diferencial de P, que es F por P diferencial de tita. Estoy reemplazando el diferencial de N por P diferencial de tita. Bien, integro entre P1 y P2 y obtengo por último la famosísima ley de Prony. Me dice que P1 dividido P2 es igual a la base del logaritmo neperiano, o sea, elevado al coeficiente de roce por el ángulo de abrace, que ya habíamos visto para correa. Pero la presión, pero el diferencial de N es presión por área. Entonces voy a reemplazar el área, que en rozamiento va a ser B, que es el ancho de la correa. El ancho de la correa, B. R, diferencial de tita. P es la presión. El área es el ancho por la longitud de ese pedacito de correa. De ahí reemplazo el diferencial de N por P diferencial de tita, me va a quedar P por BR diferencial de tita, hago este diferencial de tita, se va a ir con este otro, y me despejo P, y la presión P va a ser igual a la fuerza de apriete dividido B por R. Ya puedo yo sacar el valor de la presión, y esa presión jamás debe ser superior a la presión admisible. Les voy a dejar como tarea del lector que vean el embrague de fricción de conexión axial, que es el embrague de disco, y el embrague de frenos cónicos. Bien, y los materiales que se usan normalmente puede ser para hacer el sistema de embrague como material fabricativo. Se pueden usar normalmente tejido de algodón, pero lo más común es usar tejido de tela recubierta de asbesto. El asbesto es un material incombustible. No hay que olvidar que el sistema ejerce una gran
pero gran cantidad de presión y genera una gran cantidad de calor y genera una elevada temperatura que puede quemar el sistema, o sea, que, con el cual está recubierto la superficie que frota. De esa manera, el asbesto es un material muy eficaz, incombustible. Pueden venir, la verdad, esos materiales pueden ser rígidos o pueden ser flexibles. El más común es el rígido, es el que se usa en las zapatas que están recubiertas en el automóvil. Bien, muchachos, vamos a hacer un escape y enseguida van a tener, no me lean, no me vayan a leer ni me vayan a dar consideraciones de energía, que creo que ni siquiera lo he considerado en el apunte, pero si está, les pido que lo lean si deseen. Lo que sí, la verdad, voy a hacer que cuando den su examen, les voy a pedir obviamente que me expliquen todas las expresiones y deducciones que fuesen necesarias. Un momentito, por favor. Aló. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo no? Ya, lo espero. Lo espero, Hurtado. Ok. Bueno, gracias. De acuerdo, hasta luego. De esa manera, entonces, enseguida van a tener el apunte de esto. Y la semana que viene, les voy a dar una buena noticia, parranda. Ni vamos a dar clase, ni vamos a dar examen. La semana que viene, ya que se acerca el día de la amistad, hay que prepararlo con la debida anticipación. Supongo que ustedes se van a juntar con sus amigas y amigos y van a disfrutar el día viernes tranquilo. Pero la semana subsiguiente, que es precisamente la semana del 26 al 31, vamos a estar ya dando su segundo examen. Quiere decir que en el mes de julio ustedes van a quedar libres de esta materia. Entonces, con ustedes no voy a demorar más que 2 días y medio, máximo 3. Estén atentos. La semana que viene les voy a mandar el cronograma de exámenes. ¿De acuerdo? En ese cronograma de exámenes los invito cordialmente. Todo lo que sí he notado que ustedes han tenido muy bajo interés en leer la materia, y estas dos partes, la parte de embrague, especialmente la parte de embrague y la parte de rodamiento, es compleja. Les pido por favor que sean muy precisos. No les voy a dar el mismo tiempo, ¿verdad? Me tienen que responder rápidamente y en forma precisa con palabras técnicas. Todos aquellos que tienen buena y mala nota, los espero, ¿verdad?, de la semana justamente del 26 hasta el día 31. Ya van a tener, ya le estoy anunciando que la semana que viene les voy a mandar el cronograma. No es más, chicos, les agradezco muchísimo. No les voy a tomar lista hoy día. Voy a asumir que todos han asistido con mucho interés a la clase y me despido hasta el momento de que les mande el cronograma. Si es que hay alguna duda, por favor, quedo a la espera. Si hay alguna consulta.